Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En este capítulo hermoso de Revelaciones 5, Apocalipsis 5, se nos dice algo que es controversial en temas de doctrina, y es si debemos nosotros alabar al Cordero de Dios, o ya en este momento de la historia y de tantas doctrinas y dogmas que recibimos, si se puede cantar o no a Yeshua. Y aquí claramente dice que él merece la gloria, la honra, la alabanza al Señor que está sentado y al Cordero. Entonces, sí podemos cantar a Yeshua, sí podemos celebrar a su nombre, porque él ha hecho una obra que nadie más puede hacer, y es redimirnos con su sangre. Pero solo hay una palabra que no aparece en todas revelaciones para Yeshua, y es adorarlo. Hay una diferencia entre alabar, dar gloria, honra, alabanza, y adorar. Adorar quiere decir postrarme, no levantarme. No existe para mí otra autoridad que, y Juan 4, 23 y 24 nos invita, nos anima y nos exige adorar al Padre. Al Padre. Solo en la voluntad del Padre podemos vivir y encontrar a Yeshua. Por eso solo al Padre se le adora, porque Él desde el antes de los antes, porque Él es soberano y ha sido el único eterno, y es el único eterno de nuestras vidas, Él designó el plan de salvación con este Cordero inmolado. Entonces, esa es la diferencia. Yo al Padre tengo que rendirle mi vida porque Él tiene ya un propósito para mí en Yeshua. Y Yeshua está obedeciendo al Padre, cumpliendo ese propósito. Por eso mi adoración solo va y viene y depende al Padre Celestial, porque el Padre está buscando
ese tipo de adoración, esa obediencia suprema y máxima de rendirnos a su autoridad. Y él le ha delegado a Yeshua un poder que nosotros también debemos reconocer. Entonces, no veo problema, pero hay canciones. Hay una que dice: al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria, la alabanza, la honra, el poder. Y eso lo dice un versículo. ¿Por qué no cantarlo? Claro que sí. El cordero merece la alabanza, la gloria y la honra, pero toda mi sujeción, toda mi vida, todo debe estar suspendida en las manos del Padre. Y aquí nos lo muestra este capítulo. Los ancianos se postran, tienen arpas y levantan un cántico nuevo, y el cántico nuevo reconoce la obra del Mesías en toda la tierra. Así que nosotros en nuestras comunidades podemos alabar a Yeshua, podemos cantar a su obra magnífica y perfecta. Nadie nos puede impedir hacerlo, o si no tendrían que quitar todo el libro de revelaciones, porque en este libro que está la revelación de Yeshua, en varias ocasiones vamos a encontrar la rendición de alabanza a Yeshua. Así que es muy importante, pero en este capítulo maravilloso que estamos estudiando, se habla de el rollo y el cordero. Ese es el título que tiene casi todas las Biblias en este capítulo, el rollo y el cordero. Y vamos a mirar algo hermoso que coincidía con la parashá que se miraba hoy en la mañana de Bear, porque el rollo y el cordero tienen que ver con la historia del Señor o del Padre con las personas en la tierra. Y es que Él nos dio un cordero para poder pasar a una mejor vida, a una vida eterna, y ya tenemos un fin determinado con el cordero. Y vamos a mirar un poco más esto, porque este capítulo nos habla de un rollo que está en el reino de los cielos y nadie podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. No había nadie digno. Pero se le acerca un ser a Juan y le dice: no llores. Si hay alguien que lo puede hacer. E inmediatamente él levanta los ojos y ve a un cordero, dice, como inmolado, un cordero sacrificado, que podía abrir el rollo y pudo leer lo que hay allí. Él ya estaba digno de hacerlo. Y entonces vamos a mirar un poquito sobre este rollo y sobre lo que pasa, porque está hablando de un rollo. Cuando en la palabra se habla de rollo, se tiene que hablar como de un libro o un sefer. En el tiempo antiguo no habían libros, que habían rollos. Cuando uno a veces ve algunas ilustraciones sobre cómo Yeshua tomó el rollo y dijo: hoy se ha escrito sobre, hoy se ha dicho esto sobre ustedes, el Espíritu del Señor me ha enviado. Uno ve unos cajoncitos pequeños y en cada cajón un rollito. Así era la sinagoga anteriormente, no había solo un rollo, sino varios rollitos donde estaba la Torá y los profetas. Y cuando a Yeshua le correspondió, sacó el de Isaías ese día y tenía que leer el que tenía que leer, y por eso dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Así que cuando la palabra habla de rollo, podemos ubicarnos un libro de la Biblia. No es un pergamino, sino un libro completo. Y vamos a ver ese libro que estaba escrito en Revelaciones, que nadie podía ni tenía la estatura para abrirlo, qué puede decir y qué puede mirarse al respecto. Y vamos a ver varios versículos de la Biblia hoy. Así que Éxodo 32:15, porque tenemos que ver en la historia como Revelaciones o Apocalipsis es el libro que nos habla de la revelación de Yeshua. Tenemos que mirar qué puede decir este rollo. Éxodo 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas de testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios,
grabada sobre esas tablas. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto habla de Yeshua. Y aquí habla de un libro del profeta. El libro es un rollo donde estaban conectados todos los capítulos del profeta Isaías. Claro, no estaban ahí designados por capítulos porque eso se vino a hacer después para el estudio de nosotros, pero estaba todo el rollo de largo seguido sobre todo lo que se le había dicho al profeta Isaías. Y en Éxodo 31:18 volvemos a tener la misma palabra, que no son tablas, sino sefer. Sefer. Éxodo 31:18. Es una palabra que constantemente se ha repetido en estos versículos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y cuando habla de tablas, en el hebreo dice sefer. Sefer. Así que cuando la palabra habla de rollos, habla de un libro que él escribe, un rollo, un sefer. Y hay algo interesante. ¿Qué puede haber en ese rollo que solo lo podría abrir el Cordero de Dios en el libro de Revelaciones? Y en este capítulo 5 dice que fueron redimidos de todo linaje, lengua, nación y pueblo. Y solo el Cordero era digno de abrirlo. Entonces tenemos que ir a una historia del libro de Apocalipsis o del libro de la palabra. Y es que allí debe estar escrito algo que tiene que ver con ese Cordero, porque solo él era posible poder abrirlo. Solo se encontró una persona digna de abrir y de poder leerlo, el Cordero. ¿Y qué puede tener ese sello y ese libro y ese rollo que solo él puede tener? Su historia de amor, su Ketubá. Desde el principio de la creación, el Señor estableció para el hombre una historia de amor, donde Él extendió la redención para sus hijos a través de la sangre de un cordero. Y solo Yeshua, que pagó el precio por esa novia, es el único digno de abrir ese rollo. No hay otra forma. Yeshua está descubriendo su Ketubá. ¿Cuándo lee el cordero? ¿Cuándo lee el novio la Ketubá? ¿Cuándo se va a casar? Cuando su novia está lista, cuando se ha preparado, cuando se ha designado que ese hombre ha hecho todos los méritos para llevar a su novia de una manera digna a vivir con él. Aquí se halla digno el Cordero para abrir el rollo, y solo él podría ser. Porque cuando él presente al Padre a su amada, la presenta lavada por la sangre de él. La presenta digna ante su Padre. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos santos, santos sin mancha y sin arruga? Por la sangre del Cordero de Dios. Es la única manera. No hay otra forma. No tenemos otra forma de llegar al Padre puros y santos. Pero hay un ingrediente interesante que allí se mezcla, y por eso vale la pena hasta el último día que usted se esfuerce. Solo el Cordero era digno de abrir ese libro. Era el único digno, porque se está hablando de su historia de compromiso. Hay un momento donde los padres pueden negociar con la novia y con los padres de la novia, la dote y todo eso. Pero ya cuando el novio va a entrar a su palio nupcial, él tiene que estar listo de lo que dice su contrato y de a qué se compromete. De hecho, en una ketubá tradicional, las novias no deberíamos escribir, solo firmar.
El que se compromete es el varón. ¿Qué es una ketubá? Es el acta de compromiso del matrimonio. Hay un matrimonio civil donde uno firma ante un juez. La ketubá es el documento hermoso, arreglado, lindo, que los novios tenemos y que firmamos el día de nuestro matrimonio, ya en la ceremonia religiosa ante toda la comunidad. Y resulta que bíblicamente la ketubá solo la escribe el novio, porque él es la cabeza y es la autoridad. Y la mujer o las mujeres, ¿qué hacemos? Así haremos. Haremos y obedeceremos. Así es. Eso dijo el pueblo en el monte Sinaí. Cuando Moisés baja con el compromiso matrimonial de santidad de su novia, ¿qué dijo el pueblo? Naase benishma. Haremos y obedeceremos. ¿Qué nos queda a nosotras de novias después de que el hombre se compromete delante del Eterno y como testigos a todos? Las mujeres cogemos la pluma y haremos y obedeceremos. Entonces vamos a construir el hogar y de esa manera estamos obedeciendo al Eterno. Por eso dice la palabra que ya ninguno es dueño de su cuerpo, porque así haremos y obedeceremos. Cuando firmo estoy diciendo, de aquí en adelante no somos más dos, somos uno haciendo y obedeciendo. Y aquí el Cordero abre su rollo, del cual solo Él es digno y solo Él puede hacer las cosas. Y entonces sube como incienso las oraciones de los santos. Qué importante es eso. Usted cada vez se compromete más con el Cordero cuando ora, porque oramos en el nombre de Yeshua. Usted no puede llegar directamente al Padre porque sí. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Pero ¿en qué nombre debemos orar? En el nombre de Yeshua. Esa es la firma de garantía de que el compromiso se cumple bien. Y en el momento en que el Cordero coge su compromiso matrimonial, se está recibiendo como incienso las oraciones de los santos. Solo Yeshua podría hablar de ese compromiso matrimonial, porque solo él sabe el precio que pagó por esa novia. Por eso no había digno para abrir los rollos en los cielos, porque solo él. Yo no puedo pedir que la ketubá de mi matrimonio la lea otro amigo, el amigo del novio, porque él no me ama, él no va a vivir conmigo. Yo no le importo como le importo al que va a ser mi esposo. El que tiene que leer la ketubá es el novio, porque él es el que se compromete. Por eso en los cielos no se encontró a nadie que pudiera abrir el rollo, porque solo Yeshua conoce el precio que él pagó por cada uno de nosotros. Y ahí estaban todos delante de él, escuchando y estando listo a lo que el Señor iba a hacer y iba a abrir. Dice el versículo 7 del capítulo 5, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 hablamos de los 4 seres vivientes que representan a esos 4 evangelios, a esas 4 buenas nuevas de salvación. Entonces, miren lo importante y los testigos de este compromiso, 24 ancianos, que parece ser que son los 12 representantes de las tribus y los 12 apóstoles.
¿Y quiénes son los otros testigos? Los 4 seres vivientes. ¿Quién da testimonio de la palabra del Eterno? Su Torá y las buenas nuevas de salvación. Las cartas apostólicas y todo el resto de cartas complementan lo que dice la Torá, pero los testigos son el Tanaj y los evangelios, porque ellos dan testimonio de todo lo que se vive. Y entonces uno dice, si aquí se va a dar lectura y va a estar listo todo esto de la que tú va, ¿se lee la que tú va en este capítulo? No, es solo la antesala que se está abriendo, que está todo listo y todos se rinden al Eterno. Es la única forma. Y uno dice, y entonces, ¿cómo la novia del Cordero va a poder ser juzgada o trabajada? ¿Quién la puede juzgar? A esa novia. Porque si ustedes se dan cuenta, en un matrimonio están los padres dentro de la jupá, atendiendo qué hace la novia, si hacen bien el kiddush, si hacen todo para poder colocar delante del Eterno. ¿Quién puede juzgarnos en el momento con Yeshua? No, la palabra de Dios. La palabra va a ser nuestro juez y eso está escrito. Por eso debemos ser obedientes a la palabra. Romanos 2, 12 y 13 nos dice, ¿quién va a juzgar la conducta de la novia? Romanos 2, 12 y 13 nos dice así. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Ahora cámbiale a esta parte de la ley, Torá o instrucción. Porque todos los que sin la instrucción han pecado, sin la instrucción también perecerán. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia que ha sido nuestro testigo y nos advierte cuando estamos haciendo algo malo. Y esto viene desde pequeñitos. ¿Por qué los bebés y los pequeñitos, o los bebés no tanto exactamente, pero cuando empiezan a dar pasos, van a hacer alguna pilatuna y se esconden? Y cuando uno llega, ponen carita de yo no fui, porque la conciencia desde siempre le está diciendo a uno, alerta, alerta, no señor, no, eso no se toca, eso no se hace. Todos tenemos una conciencia, así no hayamos escuchado la Torá. Y todos los que bajo la instrucción han pecado, por la instrucción seremos juzgados. Cuando conocemos la palabra también nos juzga y sabemos que nos demanda una acción de castigo. Porque no son los oidores de la Torá o la instrucción los justos ante Dios, por usted venir aquí, por conectarse al Zoom, por escuchar todos los días el maná, por escuchar la audioliblia todo el día en su casa, usted no va a ser justo ante el Eterno, sino quienes, los hacedores de la instrucción. Así que ese día cuando Yeshua abre el rollo y lo mira, inmediatamente todos tienen que rendirse ante él y saber que solo eso, el poder ser hacedor de la Torá, me va a dar a mí el camino para poder conducirme y firmar el contrato. Cuando el hombre firma, yo escucho la palabra del hombre con la que tú vas. Si yo tengo un matrimonio y no lo he dicho, ¿qué pasa conmigo? ¿Puedo casarme? No, porque tengo un matrimonio previo y no he solucionado eso. Entonces, me leen a mí la que tú vas y yo digo, no, yo no puedo hacer, yo no puedo firmar. No, no puedo, estoy impedida. La misma Torá, la misma palabra nos va a decir si estamos impedidos o no para estar con el Cordero bajo ese contrato matrimonial. Por eso es tan importante guardar los mandamientos del Eterno. Yeshua nos dio la clave.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. La clave para poder estar delante de Yeshua como novia es guardar los mandamientos. No guardar la doctrina del hombre, no guardar el dogma que me pide a mí, no sé, la iglesia, la denominación. No, lo que diga la palabra. Porque Yeshua dice, si me amas, es un novio, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, cuando yo lea las cosas, tú vas a poder firmar, porque tú las has guardado, pero si no, tengo que seguir derecho y que firme el que puede. La Torá es la que me va a juzgar a mí. El que escribió y selló este libro es el mismo que lo puede abrir, porque él conoce el valor. Nadie más conoce el valor de un amor que el novio y la novia, pero sobre todo el novio, porque se le exige muchísimo, porque es cabeza, porque tiene que preparar morada, porque tiene muchas cosas. Así que abrir a la humanidad el rollo es que tenga que estar escrito en el corazón de la novia también. Cuando dice que, no sé si ustedes lo habían notado, estudiando aquí me di cuenta de eso, no lo había visto, que en la parte de Éxodo dice que esas tablas estaban escritas por dentro y por fuera, por ambos lados. No lo había visto. Uno siempre corre y escucha el cuento, que son tablas preciosas, piedras preciosas y que las letras se movían allá adentro porque tenían vida, pero no me había dado cuenta, sino cuando estaba comparando con Apocalipsis 5, que me di cuenta que dice que están escritas por dentro y por fuera, por ambos lados. ¿Y cuál es la seña de que hemos nacido de nuevo? Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú tienes las palabras de Dios en tu vida, eso sale a mostrarse. Entonces, cuando el cordero abra ese rollo, a la novia fácilmente se la va a dar y a ver que es novia, porque tiene la palabra de su Señor por dentro, pero se le ha visto por fuera. Por eso por la palabra vamos a ser juzgados nosotros mismos. Solo por la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Por eso la palabra también dice que es de doble filo, como dice Hebreos 4:12, que penetra lo profundo del corazón y que da todas las cosas. Así que miren lo importante de nosotros tener y vivir la palabra por dentro y por fuera. A veces decimos, no, yo no necesito mostrarle a los hombres que amo a Dios. Es que indefectiblemente, si amas a Dios, eso se te va a notar por fuera. No tienes otra forma de que hablar y no tienes de qué otra manera comportarte. El cordero y el rollo es la que tú vas, que él tiene lista para poder comprometerse delante del Padre con la novia. Y esto va a desatar un momento de gloria y de luz muy maravilloso. Es muy importante. El cordero como inmolado son las buenas noticias. Cuando dice que Juan vio como un cordero inmolado, se le está dando buenas noticias al pueblo. Si hay quien pueda redimir y quien nos redimió, Yeshua. Mateo 24:14 nos dice sobre Yeshua lo siguiente. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando miramos Apocalipsis 5, de toda tribu, lengua y nación y de todo reino, dice que estaban allí todos, porque la sangre nos redimió para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que la Tanaj
o el Antiguo Testamento como lo conocemos normalmente y los 4 evangelios confirmen toda la obra del Creador. ¿Por qué se tiene que predicar el evangelio? Bueno, porque está escrito, así está escrito antes de que venga el Señor. ¿Pero por qué? Porque de toda lengua, linaje, pueblo y nación se va a levantar parte de la novia. Yeshua no puede empezar su tiempo de matrimonio si la novia no está completamente lista. Una de las razones por la cual el evangelio tiene que ser predicado no es solo para salvación de las almas, es porque en los lugares más recónditos de la tierra puede haber parte de novia del Mesías. Y el Mesías no puede estar sin ese pedazo de su novia. Si al templo del Señor no entra el de testículo magullado, el ciego, el sordo, el Señor no puede tener su matrimonio y su noviazgo y su matrimonio sin la novia completa. Y hay algo muy interesante. En todos los capítulos de los evangelios y al final siempre se termina con un amén. Amén. Con un verdad es. Y de la misma manera, los 4 seres vivientes dicen todo el tiempo, amén. Es verdad. Esa besorá, esos evangelios siempre están dando testimonio de que es verdad la vida de Yeshua y lo que se dice de él. Usted puede colocar en tela de juicio cualquier cosa. Por favor, no coloque en tela de juicio la vida de Yeshua porque es verdad. Es verdad. Y si usted coloca en tela de juicio la vida de Yeshua, ¿cómo podría ser novia entonces si no le está creyendo al novio? Los evangelios continuamente dicen amén, amén. Habla de que ese cordero tiene 7 cuernos, ¿no? Uno como que dice, ¿cómo así? ¿Qué pasa acá? Recordemos que Juan está recibiendo revelaciones. Él no ve clara y perfectamente todas las cosas. Entonces es como ver a Yeshua parado con una menorá. Y dices que lo veo como con 7 cuernos. No, está viendo los 7 espíritus de Dios, el candelabro que habla de iluminación y de calor, porque la luz no solo da luz y alumbra, también da calor, cobija, abriga. Este es Yeshua para nosotros hoy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando habla del bautizo, habla de un bautismo de fuego que el Señor necesitaba en Lucas 12:50. Y cuando habla que le veía como 7 cuernos, hay algo interesante. Cuerno en hebreo se dice keren. Escriban Karen, pero con E las dos. Keren. No chofar, keren, cuerno. Keren, Lucas 12:50 habla de una tevilá o una purificación en la que tenía que ser bautizado Yeshua en fuego del Espíritu. Keren en hebreo, así está escrito, significa cuerno. Y habla de unas luces tan potentes que parecía que de ellas saliera fuego. Rayos de luz, rayos de fuego. Y esto también lo encontramos, y por qué hago esta similitud con los rollos del Sinaí o con las tablas de Sinaí y el rollo y el cordero, porque todo va dando igual. La Torá nos justifica, pero también nos muestra el pecado. Este rollo va a mostrar toda la intención del Cordero para su pueblo. Y se ve al Cordero inmolado. Y a través de quién se podía recibir las tablas de la Torá, de un derramamiento de sangre. Lo que pasa es que ahí también hubo un antimesías, que fue el becerro de oro. Cuando el Señor entrega su pacto matrimonial, quiso venir un antifaz
uno que no es para entretener al pueblo y ponerlos a jugar, a danzar, a bailar. El becerro de oro. En cambio, Juan ve esas tablas, ese rollo y al cordero inmolado. Y en ese cordero ve como unos rayos, como unas cosas de fuego. Y miren lo que dice Éxodo 34:29. Al principio dijimos que cuando hablemos de Apocalipsis vamos a ver la revelación de Yeshua HaMashiach, porque así lo dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Y tenemos que encontrar a Yeshua en este momento con Moshe. Y dice Éxodo 34:29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y la piel de su rostro era tan resplandeciente que tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Y qué producía ese cordero inmolado en los ancianos y en los cuatro seres vivientes? Un temor reverente, que se postraban en sus rostros y levantaban un cántico nuevo diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de recibir todas las cosas. Y se levantaba como incienso las oraciones de los santos. Miren lo importante de nosotros poder saber que debemos amar la Torá y querer vivirla para poder entender lo que ese cordero va a leer de ese rollo. En este capítulo no se dice qué dice el rollo. No sabemos. Pero causa mucho temor y temblor, mucho respeto lo que dice el rollo. Causa mucho temor y temblor lo que dice el rollo. Que usted y yo seamos hechos aptos para poder escuchar lo que dice esa ketubá. Es muy importante que nosotros tengamos ese sentimiento de temor. Veían la cara de Moshe tan resplandeciente que les causó miedo. El pueblo tuvo miedo cuando salían rayos del monte y humeaba. Como se vio al cordero inmolado y como lo vio Juan, que salían como cuernos de él y fuego, cosas gigantes, una luz maravillosa. La Torá viviente. Pero cuando Moisés baja con su rostro resplandeciente, el pueblo también tenía miedo. ¿Qué le produjo miedo? ¿El resplandor? La condición de haber tenido un becerro. La diferencia del libro de Revelaciones es que el cordero no está causando miedo, pero causa un temor reverente. Porque ya en este momento las naciones y este pueblo que va a ser su novia, el linaje, lengua, pueblo y nación, han sido constituidos reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Estamos advertidos. No podemos colocar sobre ese cordero inmolado nada ni nadie más. Ya no nos podemos volver a entretener. El pueblo de antes se entretuvo con un becerro. Nosotros conocemos que no es becerro, es cordero. Y ya está. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar lo que va a decir ese cordero de ese rollo, porque hemos recibido su sangre y nos ha limpiado, y eso nos hace y nos constituye reyes y sacerdotes delante de él. Así que este capítulo nos habla de la importancia de vivir en nuestras vidas viviendo la palabra de Dios, porque ella nos juzga, pero también nos va a justificar. Y nosotros tenemos que acercarnos para que el rollo sea abierto. Y cuando sea abierto, nosotros poder escuchar y decir: así haremos y obedeceremos.
El rollo pasado y las tablas pasadas fueron rotas. Moisés se molestó muchísimo, muchísimo. Y había sido construido un becerro. Aquí solo existe un cordero. Ya no tenemos más oportunidad, pero tenemos la revelación de Yeshua mismo en nuestros corazones.